Yo trato de huir siempre de las clasificaciones, porque me encuentro como muy encerrada, soy un poco claustrofóbica y siempre pues se simplifica un poco y se limita un poco en las definiciones y clasificaciones. Pero en realidad puedo decir que lo que sí me considero es una persona pues defensora de los derechos humanos, y aquí por supuesto pues entra la igualdad de oportunidades y la lucha de la mujer, que en esta sociedad que desgraciadamente todavía es pues primordialmente una sociedad muy paternalista y bastante machista. En mi caso particular no he encontrado grandes dificultades. Empecé un poco mi carrera en Nueva York, porque he vivido en Nueva York casi toda mi vida, y bueno, pues tuve bastante suerte en el sentido de que iba a hacer cine, me robaron las cámaras, todo el equipo, me entró una depresión horrible y entonces pues me estaba consolando con una camarita que tenía por ahí y empecé a sacar fotos, pero vamos, a mí me gustaba siempre el movimiento, no la estática, ¿no? Que es la fotografía. Y, y encontré mi primer trabajo de casualidad, de estas cosas que pasan en la oficina de turismo española en Nueva York, que necesitaban una fotógrafa, que no había nadie, que tenía que cubrir a estos políticos que llegaron en aquel momento, y yo ni corta ni perezosa, sin saber casi si quiero usar el flash, dije yo aquí tengo mi cámara y tal, y bueno, y ya empecé a trabajar con ellos, me salió muy bien. Pero entonces no he tenido grandes dificultades, pero porque he sido una persona bastante echada hacia adelante. Y, pero tengo que reconocer que después, ya regresando más a este país y dejando este tipo de trabajo que no me daba tanta satisfacción, teniendo ya un trabajo más personal, pues mi trabajo es un tipo de reflexión, es un trabajo muy de pensamiento, y claro, pues trabajo muy al margen, ¿no? Muy al margen de cosas oficiales, de instituciones, es un trabajo muy personal, y claro, pues las dificultades que pueda encontrar son las dificultades que me ofrezca yo a mí misma, y por supuesto también el permanecer independiente, a veces el no pertenecer a grupos o a corrientes te lo hacen pagar caro. Esto tienes que pagar un precio por esto, y el cual yo pago muy gustosa, ¿no? Porque sé que, claro, que no participo en tantas cosas, no te llaman, se olvidan mucho de ti, pero bueno, esto es así, ¿no? Entonces, dificultades, pues son las dificultades propias que me he impuesto yo en mi camino, que es más caminar solitario, pero estoy segura que sí que hay dificultades. La mujer en este mundo, ya aparte, no hablando de mí misma, pues seguramente sí encuentra dificultades, sobre todo la mujer de una cierta edad, pienso yo. Por supuesto, yo creo que hay que tomar partido en todo. En esta vida hay que decir las cosas, hay que mojarse. Hay mucha gente que por miedos o por estar bien con todo el mundo se calla cuando no tiene que callarse, ¿no? Eh, pero yo siempre me he mojado, para bien o para mal. Y, y pienso que mi forma de tomar partido es a través de mi obra, a través de mi trabajo, y también a través de la palabra, porque también escribo, ¿no? Entonces pues tengo también un mundo de letras, un mundo literario en el cual también puedo decir muchas cosas. Y por supuesto también a través de la poesía, ¿no? Pero cuando ha habido que denunciar algo o que solidarizarse con algo, por supuesto que siempre he sido una de las primeras, porque pienso que es muy importante, porque hay todo un mundo silencioso, estamos rodeados de todo un mundo silencioso que el silencio grita y hace daño, ¿no? Porque hay que decir las cosas, hay que denunciar las cosas de una forma bien, de una forma constructiva, no quejándose, pero de una forma constructiva, porque si no nada cambiaría en este mundo. Y yo creo que estamos rodeados de gente silenciosa, de gente que otorga. Un ejemplo de este tema de tomar partido es de recuperación de estas mujeres olvidadas, ¿no? De muchísimo talento, pues es la historia de mi tía Marga Gil Reset. Os voy a enseñar la foto. ¿eh? Una artista maravillosa, genial, tenía un talento extraordinario, hacía unos dibujos increíbles, había hecho unos cuentos maravillosos, El Niño de Oro, con unos dibujos de una madurez
ya el crítico José Francés de la época, en aquella época, en los años 30, había escrito sobre ella, porque ya a los 15 años ya empezó a hacer escultura. Bueno, era bastante genial, y así lo han dicho los críticos, que ahora no hay tiempo para leeros algunas críticas y todo esto, pero tenía un trabajo maravilloso, y ella pues a los 8 meses antes de morirse, a los 24 años, en 1932, pues conoció a Juan Ramón Jiménez y Zenobia. Ella se admiraba mucho a Zenobia porque era la traductora de Rabindranath Tagore, y pues en aquella época ellas la leían mucho. Y por supuesto pues Juan Ramón Jiménez también les encantaba su poesía. Eran niñas muy cultas, no educadas de una forma muy especial en aquella época, sabían 5 idiomas, leían mucho, eran muy... Y claro, pues conoció Marga a Juan Ramón Jiménez, y ella iba mucho a casa de ellos porque decidió hacerles el busto, ¿no?, la cabeza de Juan Ramón y de Zenobia, para una exposición que iba a hacer, y porque se entusiasmó con ellos, claro, con los dos. Y pues en ese transcurso pues se enamoró platónicamente y locamente de Juan Ramón Jiménez. Y bueno, pues fue un poco desgracia porque, claro, la perdimos, porque era un amor que con él no podía vivir, y sin él tampoco, y se pegó un tiro y destruyó toda su obra, casi toda su obra antes. Entonces es una mujer que, claro, esto causó un drama tremendo en nuestra familia, y nunca se nos hablaba de ella. Ha estado siempre encerrada en un cajón, y era un misterio. Yo me llamo Marga por ella. Siempre ha sido un poco el misterio de esta tía mía, que nunca me hablaban de ella, pero que yo veía sus esculturas y que qué maravilloso talento, y a mí me ha inspirado mucho desde el más allá, desde su muerte, hasta que hace poco, ya cuando se murió mi padre y su hermana, la tía Consuelo, que eran los que tenían a Marga, porque en aquella época el suicidio y todo esto pues era algo tremendo, ¿no? Pues ya cuando salió un poco del olvido, porque hicieron en el ABC Cultural una publicación. Yo me acuerdo que estaba en Arco, yo no me enteré de nada, y de repente veo la foto de mi tía en el ABC Cultural de cubierta, me llevé un shock tremendo. Pero claro, fue inevitable. En cierta forma, esto que a mí me dolió mucho, porque era una cosa muy mía, muy personal, ¿no?, como si me hubieran violado a mí, pero al mismo tiempo esto fue el desencadenante para que Marga ya pudiera salir de ese cajón enmohecido en que la tenían encerrada. Y yo me animé mucho, y entonces ahora he escrito una novela en la cual, por supuesto, mantenemos un testimonio novelado que se va a publicar en Circe, la llama Marga Luz, en la cual sobrina y tía mantienen un diálogo a través del tiempo, y es un poco pues sobre la muerte, sobre el abandono, y un poco pues que tampoco su suicidio fue en vano. Pues a mí en realidad me ayudó mucho, y sobre todo la queremos recuperar porque hemos hecho una exposición maravillosa en el Círculo de Bellas Artes. Se inició, iba a ir por toda España itinerante, pero por causas desconocidas hasta ahora por mí se interrumpió esta exposición bruscamente. O sea que hay todavía fuerzas y cosas que luchan en contra de que esta maravillosa mujer, de esta maravillosa artista, llegue a salir del todo, se realice. Yo estoy muy contenta con mi novela, no porque sea mi novela, vaya a salir también, pero porque esta novela es un poco homenaje a mi tía Marga, y va a estar en una colección de mujeres extraordinarias, singulares, y ella en realidad va a ser la primera mujer española que va a estar en esta colección. Estoy muy contenta. Bueno, ahora últimamente estoy trabajando, añadiendo a esta instalación mía fotográfica que se llama, o que titulo En aquel lugar donde habita la memoria, y es que voy recogiendo pues estos personajes que han vivido. Es un poco el rescate del olvido, el rescate de la muerte, ¿no? Creo un mundo onírico, un mundo divisorio, en esta línea divisoria entre la vida y la muerte, lo que es y lo que no es. Si pudiéramos ese momento de transición alargarlo y eternizarlo, pues ahí pongo estos personajes deambulando, pero son personajes que ya han caído en el olvido, y yo los recupero. Es una recuperación, si pudiéramos decir, de la muerte. Y lo último, voy añadiendo cosas, uso pues fotografía en blanco y negro, murales, libros, poesía, hay un poco de todo, ¿no? Hay una intertextualidad. Y estas cajas áureas es lo último, porque estoy tratando de integrar un poco la poesía a lo visual, ¿no? Y
En estas cajas áureas uso algunos de mis personajes, las llamo áureas porque tienen ese dorado interior que a veces reluce y a veces queda mate, pero que depende de cómo le da la luz, ¿no? Pues revive. Y son estos paisajes y estos personajes que yo he recuperado integrados con algunos poemas o alguna frase. En la selección que he hecho de mis personajes, por supuesto que predominan las mujeres, porque son unas mujeres como muy bellas, muy románticas, con unas caras que lo dicen todo, que parecen que sus expresiones pues encierran toda una gama de sentimientos, ¿no? Toda una vida. Me gustan más las mujeres porque los hombres antiguos tienen estos bigotes, tienen más caretas, se esconden más, ¿no? Y las mujeres están como más diáfanas, más etéreas, y quizá, no sé, porque a lo mejor me identifico más con ellas y quizá también tenga que ver que es una forma, a lo mejor, muy dentro de mí, de recuperación también de la imagen de mi tía Marga, quizá, que también era muy bella como ellas. El término calidad es que tendríamos que redefinirlo verdaderamente, porque pienso que actualmente la calidad, lo que significa calidad en la obra y en casi todo, pues se ha deteriorado. Yo creo que se ha deteriorado porque ahora mismo la calidad está muy supeditada es una industria, ¿no? Al comercio, a las exigencias del mercado, y claro, pues la calidad aquí baja, se daña. ¿Y qué entendemos por calidad? Bueno, pues claro, para mí la calidad en una obra de arte, pues una obra de arte es algo casi divino, es la comunicación que tenemos, el humano con el más allá, con los dioses, todo esto se ha perdido un poco, esta idea de que el arte es un poquito sagrado porque saca cosas de nosotros desconocidas, ocultas, etcétera, etcétera. Es nuestra forma de comunicarnos con lo invisible, con lo que no vemos, con lo que no entendemos, con lo que no existe. Claro, todo esto pues es una minoría ahora mismo. La calidad está supeditada a muchas otras cosas. Es una industria, se vende, no se vende, etcétera, etcétera. Y es por esto muchas veces que a algunos artistas les gusta trabajar independientemente de esto, porque es más fácil de esta forma no tentarte y que no te exijan cosas que tú no crees en ellas, y es más fácil mantener tu integridad pues como creadora o como lo que tú quieres hacer con tu obra. No dejarte tentar por todas estas cosas. Por supuesto que hay un precio de pagar, pero también a la larga, cuando tú miras tu trayectoria, pues dices, bueno, pues creo que me ha merecido la pena, ¿no? Y entonces, claro, estamos hablando calidad. Pues sí, para mí la calidad ha bajado, está deteriorada, y se tendría que cuestionar todo esto, redefinir, ¿no? ¿Quién lo define esto? Entonces aquí entramos en otra discusión. Vivimos en una sociedad que la visión general de las cosas es masculina. Entiendo que se deben de redefinir todas estas cosas, pero teniendo una visión más total, teniendo estos dos polos opuestos más unidos. Y esto es difícil, esto es tiempo, pero ya se empieza a hablar de todo esto, yo creo. Incluso los artistas, la gente, hay mucha gente como yo que tendemos a tener una visión más total, ¿no? A sacar lo masculino y lo femenino y a ser gente más total, más andrógina, más... todos tenemos inteligencia y todos tenemos intuición. Es cuestión de que la queramos desarrollar y de que no estemos supeditados a estas visiones paternalistas de que tienes que ser así o tienes que ser... No, tenemos que ser seres totales y sacar lo mejor de todos nosotros. Entonces la calidad debemos de aumentar, ¿no? el rigor en todas las disciplinas y exigirnos más a nosotros mismos para tener un canon de calidad más como era antiguamente en realidad,
¿no? Que era una especie de ritual, que era una especie de comunicación con el más allá. Es que pienso que ahora todo el mundo quiere crear, todo el mundo quiere pintar, quiere escribir, quiere hacer poesía. Me parece fenomenal que sea accesible a todo el mundo, pero yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad para hacer una cosa o esta cosa o la otra, o para crear. No todo el mundo tiene el mismo nivel. Entonces todo esto se tiene que reconocer y hay espacio para todo el mundo en todas partes, pero tiene que haber un aumento de rigor ¿sabes?, en el criterio de la estética. La verdad es que, aunque se ha abierto camino y se habla mucho de ello, y hoy día es políticamente correcto que haya un puesto de mujer aquí, y otro aquí, y otro aquí, y que haya un negro, o que haya un tal o cual, pero es todo todavía muy forzado y muy falseado. No es una cosa que es lo normal, o la regla normal, no, es que lo hacen porque es políticamente correcto, no lo hacen por... Entonces yo pienso que no es verdad esto que dicen que hay menos mujeres en las galerías porque tienen menos calidad. No. Yo pienso que la mujer ha estado pues más supeditada a todos estos poderes, entonces es mucho más difícil, siempre ha sido mucho más difícil para la mujer todo esto, y para nada pienso que la mujer tenga menos calidad, es que pienso que los intereses están por otra parte, y también esto no sé si es aparte o no es aparte, pero pienso que hay ciertos mundos, ¿no?, que tienen mucho miedo a la reflexión, al pensamiento, a la sabiduría, porque una cosa que sí he notado es que la mujer tiene más dificultad, a lo mejor no tanto como mujer, en entrar en ciertos sitios, sino como mujer de una cierta edad, por ejemplo. Y esto a mí, vamos, me sorprende muchísimo, porque, bueno, esperamos que un creador o un intelectual, un artista o cualquier persona que se trabaje consigo misma, que se supere, pues a medida que va adquiriendo más edad, adquiere más conocimiento, más sabiduría, tiene mucha más experiencia, y es que esto, bueno, en otros países, en el Oriente, son venerados los ancianos o la gente mayor, sobre todo porque tienen algo que decir. Sin embargo, yo aquí pienso que es todo como mucho más instantáneo, quieren algo que sea instantáneo, algo que vaya a tener mucho éxito de repente, que vaya con el tiempo, con el momento, ¿no? Y que sean jóvenes, pero yo pienso, no sé si seré mal pensada, que sean jóvenes, ¿por qué? Porque a los jóvenes se les puede manipular mucho más. Y les pueden decir, hoy nos interesa esto, o ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te vas más por esta dirección? Y claro, es más fácil, consiguen más lo que quieren. Y bueno, pienso pues que es un poco desperdicio que cuando esta gente ya que adquiere un cierto nivel de pensamiento, de reflexión, de conocimientos, de experiencias, de vivencias, que tienen mucho que enseñar, que tienen mucho que dar, que es cuando más tienen que expresarse y que dar a los demás. Sin embargo, pues los veo muy encerrados, muy creando ellos mismos para ellos mismos, que no dan nada a nadie. ¿Por qué? Pues porque no se les permite, porque no se les ofrece un espacio, un trabajo, un medio de expresión donde ellas puedan regalar y ofrecer todo esto, que es preciosísimo. Y bueno, esta es una expresión mía particular. Mujeres están en desventaja, o sea, esto no hay lugar a dudas. Entonces esta forma es una forma de ayudarse a ellas mismas para poder sobresalir, que saldrá a lo mejor mucha mediocridad, obras que no merecen la pena, pero de repente a lo mejor un talento oculto, escondido, que nunca hubiera podido sobresalir, pues por esta ayuda, pues puede realizarse, puede sobresalir. Entonces, pues esto merece la pena, porque claro, hay que ayudar a que estas cosas salgan. Por otro lado, claro, se dice desmerece esto en la obra de arte, en la calidad. Pues claro, yo pienso que la obra de arte es universal, y que la obra de arte no discrimina con el sexo, ni con la edad, ni con nada, sencillamente es obra de arte, y que no hay, yo no pienso que hay un arte masculino, o una literatura femenina, una literatura masculina. Yo pienso que cada persona conlleva en sí todo un cosmos,
y que habla de ese cosmos por sí solo, o sea, que la obra, cuando es una obra, subsiste por sí sola, se suspende por sí sola, habla por sí sola y que desconoce sexos y edades. Pero bueno, bajando al mundo de los humanos, yo comprendo que las mujeres, tal y como estamos ahora mismo, que dicen que hemos avanzado mucho, pero si se hace un análisis de verdad, pues no hemos avanzado tanto en el fondo de las cosas. Diré que queda todo por hacer, o sea, todo. Yo pienso que queda todo, contrariamente a lo que piensan los posmodernos, los artistas posmodernos y los críticos y todo esto, que todo ya está hecho y que solamente podemos recuperar, etcétera, etcétera. No, yo pienso que todos somos un cosmos aparte, un universo aparte y que nadie ha dicho todo de la misma forma.